Hola, buenos días con todos. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Me parece que tienen ustedes la presentación para compartir. Doctora Soledad, un minuto por favor para compartirle su presentación y pueda iniciar con su ponencia. Ya, muchísimas gracias. Ustedes me avisan, ajá. Creo que ya Bienvenida, está, ¿no es doctora. cierto? No sé. Doctora, puede iniciar con su ponencia. Bienvenida. Doctora Vela, puede iniciar con su ponencia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar aquí en este espacio en el cual desde el Ministerio de Educación del Ecuador vamos a compartir con ustedes los desafíos de la educación infantil y la protección integral en los tiempos de COVID-19. Siguiente, por favor. Todos los desafíos, quizás todo lo que vamos trabajando, evidentemente, en cuanto a las políticas públicas y en cuanto a lo que se refiere a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, están enmarcados en un marco normativo que desde el Código de la Niñez y Adolescencia y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que nos establece la importancia de garantizar el acceso a la educación a todos los niños, niñas y adolescentes y a todas las personas, pero no solamente el acceso, sino también su permanencia, su aprendizaje, su promoción, y que esto debe promover o debe fomentar un desarrollo integral y un desarrollo holístico y que además se debe trabajar fortaleciendo varios valores de respeto, equidad de género, justicia, solidaridad, inclusión, paz y la Constitución de la República que nos dice la educación es para todos, como mencionaba anteriormente, y que además hace énfasis en las particularidades o especificidades que debe contemplar la política pública para aquellos grupos de atención prioritaria, entre los cuales se encuentran los niños, niñas y adolescentes. Y que somos las instituciones del Estado que debemos velar por esta garantía de los derechos y que además debemos promover servicios, normas, normativas, guías que permitan dar una atención oportuna, una atención eficiente y una atención articulada. Siguiente, por favor. Como Ministerio de Educación, en la subsecretaría que yo dirijo, digamos, es la encargada de la implementación de las políticas públicas relacionadas con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y como ministerio establecemos tres ejes importantes de acción: el de prevención integral, el de atención, protección y protección integral, en donde uno de los aspectos importantes es la detección y la denuncia, y el tercero, que es la reparación y restitución de derechos, en donde podemos ir estableciendo acciones relacionadas con la derivación y articulación interinstitucional, con los procesos de acompañamiento y con los procesos de seguimiento y monitoreo. Creo que aquí también es importante, los vamos a ver un poquito más a detalle a continuación, y también es importante destacar o especificar que son los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, que son psicólogos, trabajadores sociales, en conjunto con la autoridad nacional, encargados o responsables de establecer esta red de protección integral que esté de cada una de las localidades, con aquellas instituciones del Estado o con aquellas organizaciones de la sociedad civil y otras instancias
del sistema o de la red de protección integral local, con el fin de que cada una de las acciones y políticas se puedan adaptar a cada una de las realidades, de los entornos y de las situaciones específicas de cada territorio. Siguiente, por favor. En cuanto al eje de la prevención de la violencia, que es una de las políticas públicas de mayor relevancia porque es el conjunto de todas aquellas acciones y estrategias que están orientadas hacia todos los miembros de la comunidad educativa y que garantizan el ejercicio pleno de los derechos, pero sobre todo son todas aquellas acciones, herramientas, estrategias que permiten, por un lado, fortalecer el desarrollo integral de todos los estudiantes, pero también la construcción de una cultura de paz, la convivencia armónica, que hayan y que se implementen todas las acciones que se requieran para evitar que aparezcan situaciones o problemáticas psicosociales que afecten ese desarrollo integral de cada uno de los estudiantes y además que estas, una vez que aparezcan, no prevalezcan en el tiempo. Todas estas acciones se enmarcan evidentemente en un enfoque de derechos entre los más relevantes o entre los que más relevancia tienen son el derecho al bienestar, derecho de género, intercultural, intergeneracional, el de inclusión, el, el pedagógico y en el marco de todos estos derechos desarrollamos todas estas políticas. Seguimos con las acciones específicas. Siguiente, por favor. Y tenemos acciones específicas que están dirigidas justo a los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, como decía, profesionales de unas unidades de apoyo a la inclusión, a los directivos, a las autoridades, a los docentes, padres de familia y también a los personal administrativo y de servicio. Y con estas acciones, que voy a nombrar las más relevantes y las más importantes, buscamos fortalecer la construcción de entornos seguros en el ámbito educativo, fomentar y fortalecer la resolución pacífica de conflictos y facilitar y fortalecer el vínculo con la familia. Para esto hemos implementado un programa que se llama un programa Educando en Familia. Este programa promueve la participación de madres, padres de familia y o representantes en procesos de fortalecimiento de sus capacidades educadoras para que acompañen a sus hijos e hijas a que logren un desarrollo o que alcancen un desarrollo integral. En estos tiempos de COVID hemos priorizado, tenemos un alcance a nivel nacional en todas las zonas, distritos a nivel nacional. Tenemos una cobertura o llegado a todos los docentes, a todos los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil. Hemos capacitado en 6,000 instituciones educativas y hemos llegado a 100,000 docentes y a más de 1.400.000 familias. ¿Qué temas importantes relacionados con la prevención de la violencia? Tipos de violencia, factores de riesgo y protección, prevención de violencia en familia y autocuidado. Creo que estas de las acciones que han estado enfocadas y encaminadas durante este tiempo del COVID y de la emergencia sanitaria, al estar trabajando todos los procesos educativos de manera virtual y los estudiantes y aquellos que están en riesgo de violencia o aquellos que ya han sufrido violencia y que están viviendo con el victimario, estos temas de trabajo con la familia han sido realmente relevantes. Otro de las estrategias que hemos implementado con mucho éxito es la metodología educativa. Esta simplemente alrededor hace más de un año. En este tiempo la hemos adaptado de manera virtual también como por la situación y es una metodología entre pares que permite desarrollar capacidades en las y los estudiantes para establecer diálogos sobre temas de sexualidad, sobre temas de violencia de género, violencia sexual y de este modo generar debate sobre esta problemática.
Lo que hacemos es un trabajo de formación de líderes estudiantiles y ellos implementan esta metodología con sus compañeras y compañeros y esto permite establecer realmente experiencias de aprendizajes significativas. Las hemos trabajado con niños, niñas y adolescentes y realmente el resultado de que se pueda hacer estos temas de entre pares ha sido realmente relevante e importante. En estos últimos tiempos, hemos trabajado en temáticas de roles de géneros, camino de la protección y la prevención y exigiendo mis derechos, justamente por la situación en la que estamos. Y la última metodología que nos permite justamente establecer o contar con estos espacios o fomentar una cultura de paz y fomentar la convivencia armónica es la metodología de acompañamiento capacitante que se llama. También se la implementa a nivel nacional. Se la trabaja con los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, a quienes se les brinda herramientas a través de capacitaciones específicas de supervisión horizontal para el fortalecimiento de habilidades grupales de estos profesionales, que son los que trabajan en la prevención y atención en situaciones de violencia en el ámbito educativo y se conjugan o se acompañan de herramientas de cuidado al cuidador para brindar contención emocional a las profesionales que brindan atención directa a las víctimas de vulneración de derechos. En estos tiempos, el tema de los abordajes o del acompañamiento psicoemocional ha sido relevante. Lo hemos transversalizado, además en el currículum priorizado que se está trabajando durante este tiempo de emergencia sanitaria, justamente porque creemos que es en el ámbito psicoemocional en donde tenemos que poner énfasis y tenemos que ir acompañando de distintas maneras, no solamente a los estudiantes, a sus familias, sino también a los docentes y a los profesionales que trabajan o que están vinculados directamente con ellos. Siguiente, por favor. Luego tenemos, vamos a abordar el eje de la atención y protección en situaciones de violencia. Aquí hemos trabajado, nosotros contamos con rutas y protocolos para la atención y para la prevención y atención en casos de violencia en el ámbito educativo. La última actualización la hicimos en este año, a principios de este año, a través de un proceso muy participativo con todos los actores a nivel nacional y que permitieron hacer unos ajustes. Creeríamos que uno de los más relevantes es justamente que establecer y dejar sentado que toda la comunidad educativa es responsable de la identificación de posibles situaciones de violencia y o violencia sexual. Y al ser responsables también tienen la responsabilidad de hacer las denuncias correspondientes inmediatamente. El no hacerlo, sí, es una forma de materializar y dar relevancia a aquellos hechos que no deben silenciarse jamás. Recordemos que la denuncia es considerada como una cultura y un mecanismo de protección. Y se establecen también los roles que tienen cada uno de los actores en todo este proceso, digamos. Y se fomenta y se capacita también en la identificación de posibles situaciones de violencia y riesgos psicosociales a través de ciertas alertas importantes que pueden presentar los estudiantes y que todos los actores de la comunidad educativa las conozcan para que puedan hacer también una detección oportuna o hacer una actuación, una intervención oportuna. El siguiente, por favor. En cuanto a las medidas de protección y procesos sancionatorios que tenemos establecidos tanto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural como en cuanto a su reglamento, tanto para aquellas personas que es presuntamente agresoras pero que no pertenecen al ámbito educativo y también para aquellas personas que pertenecen al ámbito educativo. Están establecidas medidas sancionatorias específicas y en el caso de que la persona presuntamente agresora pertenezca a la institución educativa, al ámbito educativo, tenemos procesos administrativos específicos que
permiten establecer acciones educativas disciplinarias, pero también los presuntos agresores son separados automáticamente de la institución educativa y del ámbito educativo, mientras se deben hacer todos los procesos establecidos en la ley. Y esto es paralelo al proceso legal que se tiene que seguir de acuerdo a lo que se establece en las rutas y protocolos y también a lo que se establece en la ley del país, y que es obligación hacerlo. Siguiente, por favor. Y justamente como decía, contamos con este protocolo de actuación frente a situaciones de violencia, y para este contexto de emergencia, lo que se hizo es hacer unas adaptaciones y unos ajustes para poder responder de estas maneras, de esta manera virtual, cuando no había la presencialidad en las instituciones educativas y los estudiantes podíamos tener contacto a través de mensajes, a través de las plataformas, de llamadas telefónicas, que todos los procesos educativos se dan de manera virtual. Entonces hay una detección o una identificación de la violencia sexual o de cualquier vulneración de derechos. El primer contacto generalmente lo hace el docente. El docente también ha sido capacitado en la identificación de estas alertas de posibles situaciones de vulnerabilidad o tipos o de presencia de violencia, y además han recibido una capacitación de cómo hacerlo vía telefónica, que es un poco la manera en la que primero ellos entran en contacto, y cómo establecer un diálogo con el estudiante una vez que identifican esta alerta, no para hacer una intervención, pero sí para tener alguna información y luego hacer las derivaciones permanentes. Una vez que se hace esta detección, se debe hacer la denuncia a través del 911, que es el número de emergencia. El ECU 911 reporta a nuestra dirección de riesgos como Ministerio de Educación, que nos pone en conocimiento a nosotros como subsecretaría, y a su vez nosotros ya nos ponemos en contacto y activamos toda la ruta y protocolo con el nivel territorial. Y adicionalmente, todos y cada uno de los casos se registran en el sistema que tenemos para hacer el registro de todos los casos de violencia, que nos permite hacer un monitoreo y un seguimiento permanente de todo el proceso, desde que se identifica, desde que se hacen los planes que ya vamos a ver un poquito después, y que se implementan todas, sobre todo todas las medidas de protección desde el inicio, y seguir todo el proceso hasta el final. Siguiente, por favor. Actualmente, en este sistema de registro que les comentaba, nosotros tenemos desde el 2014, que fue la primera vez que se implementó este sistema de registro ya automatizado. Antes se lo hacía de manera manual. Tenemos registradas 10.910 denuncias receptadas en el sistema educativo, de las cuales 7.254 han sido, digamos, cometidas por personas que están fuera del sistema educativo, y 3.556 por personas que pertenecen al sistema educativo. En lo que va del año de enero a octubre del 2020, tenemos 640 casos de violencia sexual que han sido denunciados. Siguiente, por favor. Y como mencionaba, uno de los procesos importantes y que durante esta época de pandemia y del COVID también nos permiten hacer este seguimiento y monitoreo, porque no se pueden hacer todos los procesos presenciales que están previstos en las rutas y protocolos, es que todos los casos de violencia, y especialmente de violencia sexual, se remiten desde el territorio al nivel nacional, al nivel central, de manera quincenal. Es el nivel central que hace una sistematización de cada uno de estos casos y se los remite a la DINAPEN. La DINAPEN lo que hace es recibir todos los casos, y ellos tienen un cronograma de visitas a todos los hogares donde existen niños, niñas y adolescentes en riesgos, y más aún priorizando a aquellos que ya están viviendo una situación de violencia. Entonces, a través de esta articulación interinstitucional se implementan también todas las medidas de protección a la víctima,
en estas situaciones de violencia. Siguientes, por favor. Y finalmente, tenemos el eje de reparación y restitución de derechos, en donde, como decía, la articulación interinstitucional es una de las acciones o estrategias relevantes y más importantes, porque una vez que es detectado de manera oportuna, se activa todo el sistema de protección, el sistema de protección conformado por todas las instituciones del Estado, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones que están a nivel local que pertenecen al sistema, a las juntas de protección de derechos, y justamente nos permiten establecer de manera oportuna y eficiente las medidas de protección que se tienen que implementar y que se tienen que poner en marcha. Para todos estos procesos de seguimiento y monitoreo, contamos con profesionales que están dedicados a este seguimiento y monitoreo de cada uno de los casos que se detectan a nivel territorial. Estos profesionales reciben una formación constante en todos los ámbitos que requieren para dar un seguimiento adecuado a cada uno de los casos. Además, ellos son quienes tienen que hacer un proceso de seguimiento a la implementación de estas medidas de protección e ir solucionando aquellos nudos críticos que se van desprendiendo de esta atención y abordaje de situaciones de violencia. Contamos o está establecido que una vez que se identifique un presunto caso de violencia, es obligación establecer un plan de acompañamiento y restitución de derechos, que es como se llama. Este es un documento que busca articular acciones desde el Sistema Educativo Nacional con el Sistema de Protección Integral a través de la planificación de estrategias de acompañamiento pedagógico, psicológico y legal a fin de promover la protección integral y la restitución de derechos en el marco de las competencias del Ministerio de Educación. Este documento lo desarrolla y lo realiza la institución educativa en conjunto con el nivel de dirección territorial. Inmediatamente que se ha detectado el caso de violencia o de vulneración de derechos, se hace un plan individual para cada una de las víctimas o estudiantes. También los planes deben contar con los ejes de apoyo psicológico, evidentemente a la víctima, pero también a los familiares de la víctima y a la comunidad educativa. Deben contener los aspectos de restitución de derechos y de acompañamiento pedagógico. Lo que está establecido es que es obligación hacerlo en los casos de violencia sexual y busca finalmente garantizar este proceso de seguimiento y acompañamiento para un abordaje integral del caso, garantizando que no solamente se mantenga, digamos, o el estudiante se quede en el sistema educativo nacional, pero una vez que tenga este acceso y que se mantenga, que sí existan procesos de aprendizaje, procesos de permanencia y sobre todo procesos de promoción. Por otro lado, tenemos y fortalecemos y fomentamos que es responsabilidad absolutamente de todos, es una responsabilidad permanente y constante el poder garantizar, el poder hacer todas las acciones de prevención, pero cuando se suscita un hecho de violencia o de vulneración de derechos, que se puedan poner en marcha todas las rutas y protocolos y que se pueda garantizar esta protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes y de aquellas víctimas. Y partir de que es esencial que podamos recibir, escuchar, acoger, cuidar, proteger al estudiante, garantizando su seguridad, garantizando su protección integral y estabilidad emocional y física. Entonces es responsabilidad de todos y cada uno de quienes conformamos la comunidad educativa implementar todas estas acciones y sobre todo implementar acciones de protección a aquellos niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Creo que con eso terminaría.
Creo que esto también nos conlleva que todavía tenemos varios desafíos y varios retos en los procesos, en todos los procesos, en los procesos de prevención. Todavía es esencial fortalecer las capacidades de toda la comunidad, sobre todo en el marco y en el conocimiento de los derechos, en el marco y en los derechos de conocimiento de cada uno de los pasos de las rutas y protocolos, y sobre todo en el empoderamiento del rol, de la función que tengo yo como funcionario público, pero también como miembro de la comunidad educativa, de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes. También en los procesos de atención. Para nosotros el desafío más grande ha sido justamente el promover o concientizar a todos los miembros que una vez que uno conoce un hecho de violencia o de vulneración de derechos, es responsabilidad denunciarlo y no nos podemos quedar callados jamás. Y queremos creer en los niños, niñas y adolescentes que se deben establecer las rutas y protocolos y jamás establecer estas acciones de que cuente la historia muchas veces, la revictimización, ¿no? Que cuente la historia muchas veces, que nos muestre señales que no son evidentes, etcétera, que eso no lo podemos permitir, y sobre todo posteriormente poder hacer este plan de acompañamiento de protección integral de manera articulada con todos, trabajar con todos los miembros, trabajar también con las familias y sobre todo hacerle todo este acompañamiento de protección integral a la víctima que garantice que luego haya todo un proceso de reparación y restitución de derechos. Con esto terminaría. Muchísimas gracias. Reciba un agradecimiento sincero, doctora Vela, por tan importante intervención frente a esta temática tan importante en nuestros tiempos. Le hago saber en este momento algunas de las preguntas que se han generado dentro de nuestros espectadores. Si el niño no puede acceder a un psicólogo u organización del Estado, ¿cómo se le puede ayudar para sanar, ya que no cuenta con ayuda profesional? Bueno, creo que ese también es un gran desafío y un reto, ¿no? Nosotros en el sistema educativo lo que hacemos es coordinar con el sistema de salud, coordinamos también con algunos organismos de la sociedad civil, fundaciones, en donde, con las cuales brindan un acompañamiento y un asesoramiento en estos casos específicos, porque ahí sí se requiere ir sanando a través de un acompañamiento de un profesional especializado también en estos temas. Creo que ahí, como recomendaciones generales, los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil también van haciendo un acompañamiento, no como un tema de terapia, porque no estamos en la capacidad con el número de profesionales que tenemos de hacerlo, y tampoco es una competencia específica del Ministerio de Educación, específica dentro del ámbito educativo, pero sí dejar que los chicos se expresen, que puedan expresar las emociones, y no encaminadas a estarles preguntando y todo el tiempo preguntarles sobre qué pasó, cuéntame qué pasó, cómo fue, etcétera. Eso es revictimizar, pero simplemente estando y acompañando esos espacios en los cuales ellos quieren desahogarse, quieren soltar sus emociones, soltar todo lo que sienten sin juzgar, solamente promoviendo espacios de escucha activa, de escucha respetuosa, y haciéndoles sentir que estamos ahí. Y como familia también, sobre todo, especialmente, que muchas veces suele pasar que las familias o los mismos familiares no creen en los chicos, y es por esto que a veces, muchas veces ellos no cuentan inmediatamente el hecho cuando se ha producido. Entonces, generar estos espacios de respeto, de confianza, de escucha activa para que puedan ir soltando también todas esas emociones que están ahí debido a este tema, ¿no? Agradecidos con esa aclaratoria, le hago conocer, doctora, una nueva pregunta generada dentro de nuestro público. ¿Cómo el Ministerio de Educación prepara a los docentes para que no sean abusadores?
Bueno, nosotros hacemos unos procesos de formación y de capacitación de manera permanente. Los procesos antes de la emergencia sanitaria y de la pandemia eran procesos que tenían también su fase de presencialidad. Sin embargo, ahora hemos adaptado todo a manera virtual y se les hace capacitaciones permanente, como decía, en los temas de derechos. Creo que ese es un aspecto esencial. Generalmente no somos una sociedad que conoce y que actúa en el marco de los derechos. Conocer cuáles son los derechos y qué es lo que yo tengo que hacer, eso es esencial y ha sido esencial y hemos puesto especial énfasis en eso. En qué significa la protección integral, qué significa actuar y cuál es mi rol cuando yo estoy en el sistema educativo y tengo un rol de protección a los niños, niñas y adolescentes. Obviamente, cuál es el ámbito legal y todo lo que está en el ámbito legal relacionado con la violencia, sobre todo con la violencia sexual y situaciones de vulnerabilidad. En la capacitación en las rutas y protocolos de actuación en la atención y prevención de la violencia, en las formas o en las acciones que yo tengo que hacer cuando identifico, en cómo puedo identificar y qué alertas me pueden decir de lo que dicen los niños o de cómo actúan o de qué señales yo puedo identificar y ver que puede estar pasando algo. En la pandemia, como decía, cómo yo establezco este primer diálogo y desarrollo habilidades para en este primer diálogo, en estos primeros acercamientos que tengo como docente con el estudiante, puedo además identificar si es que hay algún riesgo psicosocial, puedo hacer una primera actuación que no es profesional, que simplemente les sirve para tener alguna información y hacer los procesos de derivación. Cambio. Muchas gracias, doctora. Definitivamente es un tema bastante importante, tanto así que siguen surgiendo inquietudes dentro de nuestro público. Le hago conocer la siguiente pregunta, doctora. ¿Cuáles son los órganos gubernamentales o privados que pueden brindar capacitaciones a los docentes sobre estos temas? Bueno, existen ahí, no podría dar yo nombres exactamente de cuáles son los organismos, pero en organizaciones del Estado, todos quienes conformamos las instituciones del sector social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría del Plan Toda una Vida. Trabajamos los consejos, los diferentes consejos nacionales, trabajamos de manera permanente en la implementación de procesos de formación y de capacitación en cada uno de estos temas, la Defensoría del Pueblo, y también hay algunos organismos internacionales durante esta época de pandemia, sobre todo, ha habido mucha apertura de los organismos internacionales y varias organizaciones de la sociedad civil que tienen experiencia en el trabajo en derechos humanos, el trabajo en protección integral de niños, niñas y adolescentes, y que en conjunto hemos trabajado en el desarrollo de varios procesos de formación y de capacitación. La academia, las universidades también son quienes han desarrollado y tienen experiencia y muchas veces también se hacen articulaciones y coordinaciones con instituciones del Estado. Siempre, creo que siempre es importante tener ese vínculo justamente para ir fortaleciendo y teniendo estos procesos de formación y capacitación desde la mirada de la política pública, pero también desde la mirada profesional y especializada en los temas de derechos y de protección especial. Gracias. Doctora, reciba un abrazo fraterno de todos nosotros y de todo el público asistente. Muy importante su intervención y muy acertada también. Así que los brazos están abiertos para usted y para nuestra organización. En este